Acompáñenme a escuchar al gran Dimash Kudaibergen con la canción Angel Love. El control de dinámicas de los volúmenes es magistral de Dimash. Me encanta de eso. Puro aire, pretty voice como tal, pretty voice. Pero realmente el control de la respiración que tiene para poder administrar esos volúmenes en su voz, esos matices, es ufale, qué deleite. Intencional. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ququé maravilla! Es un ser del canto supremo. Es un ser del canto supremo. El control de dinámicas. Mucha gente podrá decir, no, puro grito y que eso no son notas que no me transmiten nada. Y es válido, ¿saben? La opinión es de cada quien. Pero objetivamente hablando, el control de su voz en notas medias, bajas, es sublime. No necesita llegar a notas extremadamente altas para sonar bien. No lo necesita. Con esta es una interpretación maravillosa a lo que llevamos acá. El control de dinámicas, los volúmenes. Va aumentando, luego decreciendo, disminuye la voz. Me van a disculpar algunos fans. Yo sé que nosotros amamos las notas extremadamente altas, pero esta área de Dimash para mí es una de mis favoritas. Es sublime, es maravilloso, te lleva, te transmite. Y más allá de un ser super cantante que puede llegar a ser Dimash, lo que más me gusta a mí es su capacidad interpretativa. Aunque no sé el idioma en el cual está cantando, pues me transmite con los matices esa interpretación. Y eso es lo más maravilloso. Esto vence las notas altas que puede llegar a tener. Eso es muy maravilloso, pero su calidad interpretativa acá... Y hasta el último final va bajando. El vibrato se mantiene ahí. Por muy baja que sea la dinámica, por muy bajo que sea el volumen, él lo mantiene. Y para hacer eso, puede ser más difícil que llegar a una nota súper alta. O sea, el control que tiene del aire acá para poder venir y mantener el vibrato acá, la estabilidad, se me hace... ¡Hala! ¡Qué loco! Se parece como que si hubiera tantas voces. El color acá es hermosísimo, pero cuando él quiere puede colocar aún más. Y suena de un color más oscuro. Que aquí no. La colocación es un poquito más neutral. En varios momentos canta con mucho más aire. Y se me hace. Es que es la capacidad del gran cantante que es él, de poder modular, de poder cambiar el color de su voz dependiendo del estilo que esté cantando. Es de lo mejor, me encanta, me encanta. No necesita llegar a registro de subido, no necesita llegar a un fa sostenido 5 con voz mixta, no lo necesita. Él tiene, solo con esto, con su voz media ya lo hizo.
Esto fue sublime. Maestro de las dinámicas. Uf, vale. ¿Cómo fue en un decreciendo? Bueno, crescendos y decreciendos acá. Cambio de registro a una voz de cabeza sublime, maravillosa. Y aquí nuevamente. Sol sostenido 4K. No es una nota altísima para él, pues nada que ver. Y no necesita llegar más alto. Con esto basta. Esos matices es que están... Es el mejor maestro de las dinámicas, creo, que he escuchado en el mundo. No, es como que wow, es de las mejores interpretaciones que he visto de él. Maravilloso, sublime, wow. Do sostenido 5 acá. Do sostenido 5. Como si nada para él, como si nada. Le es más difícil a él, soy seguro, tomar un vaso de agua que cantar estas notas. El rango que tiene es de otro nivel, de otro nivel. Es un monstruo vocal de Image. Es que lo que puede hacer él no es humanamente posible. O sea, todo lo que hace es como que no sé de qué planeta vino. Maravilloso. ¿Cómo ese decreciendo? Y se fue. Pedazo de control de aire que tiene. Pedazo de control de aire que tiene. Supremo. La mirada, la interpretación. ¿Qué clase magistral de dinámicas vocales? ¿Qué clase magistral de dinámicas vocales acabo de presenciar? No fue necesario, lo más alto acá creo que fue un do sostenido 5. No tocó notas altas creo para él, o sea, para humanamente todavía llegó ese do sostenido que es súper altísimo. Y el control vaya creciendo, decreciendo, dinámicas, ese control de volumen que tiene, no es tan fácil venir. A veces es mucho más fácil cantar fuerte a cantar fuerte. O sea, dos estilos y los maneja todos. O sea, maneja cuántas dinámicas posibles, crescendos y decreciendos. Acá fue supremo, fue maravilloso. No necesitó de ninguna nota alta para sorprender, para hacer una interpretación perfecta. Fue un deleite, fue un agasajo y me encanta escuchar así canciones así. Me encanta, tiene un timbre acá, este color supremo. Vale, maravilloso. No sé cómo le hace para tener ese control tan... Es que parece de otro planeta. Supremo, una clase magistral, una clase vocal de dinámicas vocales que acabamos de ver con Dimash Kudaibergen. Pero bueno, ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que piensan acerca de esta interpretación, si les ha gustado o no les ha gustado, si siempre ustedes anhelan lo que más les gusta de Dimash son las notas altas, o si son como yo, que prefieren esa voz media, esas dinámicas, esos matices tan maravillosos que tiene o que puede hacer. Gracias por ver este video, yo soy David y nos vemos hasta la próxima.